Dios les bendiga. Amén. Bueno, pues vamos a orar por la palabra, amén, porque el Señor abra nuestros oídos y nuestros corazones. Y quisiera leer un versículo para empezar. En Mateo 13:24 dice la palabra: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, Dios bendito, úngenos con tu poder, con tu palabra, Señor, y que de nuestros labios salga palabra que bendiga a tu pueblo, que bendiga a tu iglesia, palabra que traiga enseñanza, palabra que traiga sabiduría, Señor, para saber actuar en cada momento, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas, Padre. Que no hable yo, Señor, sino que hable tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a hablar hoy de la cizaña en la iglesia. ¿Tú crees que hay cizaña en la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo podríamos contrarrestar la cizaña en la iglesia? ¿Cómo podríamos hacer para que la cizaña no nos afecte a nosotros? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo debe la iglesia actuar ante la cizaña que hay? La palabra de Dios dice que hay, que la hay. Amén. ¿Qué puede hacer el Hijo de Dios? Y vamos a leer unos cuantos versículos y luego vamos a ver qué es una cizaña y qué no lo es. Y tú descubrirás si tú eres cizaña o eres trigo. Si eres cizaña, pues hay remedio para eso. Y si eres trigo, pues gloria a Dios, está dando frutos, y el fruto que el Señor bendice. Amén. Vamos a poner una imagen. Los chicos van a ponerme una imagen acá. Ya está. Si nos damos cuenta, esa imagen representa la cizaña y el trigo, y se parecen bastante. Eso representa a los hijos de Dios y los hijos del diablo. La cizaña representa a los hijos del diablo, el trigo representa a los hijos de Dios. Pero no hay mucha diferencia. La diferencia está en el fruto que da cada uno. De hecho, si tú ves la cizaña, se ve hasta más bonita, más verde, más, pero no da ningún fruto. Amén. Pues así mismo dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a eso. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su tierra, pero vino el enemigo y sembró cizaña, y las dos crecieron juntos. El trigo y la cizaña crecieron juntos. Pero si tú vas a cegar, no te das cuenta qué es cizaña ni qué es trigo, porque si te das cuenta, se parecen bastante. Y vamos a descubrir cómo, cuándo se descubre lo que es una cosa y lo que es otra. Ya si quiere la puede quitar, ¿vale? La imagen era para que representaran lo que le quiero dar a entender acerca del trigo y la cizaña. Vamos a leer en el libro de Mateo 13, del 24 en adelante, hasta el 30, la parábola que Jesús le está hablando a su iglesia, a su pueblo. Dice Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén.
El Señor está haciendo esta parábola, haciendo la comparación del reino de los cielos. Tú estás hoy en el reino de los cielos, pero también hay cizaña. Y sería bueno que nosotros descubriéramos si lo que te voy a describir como trigo o cizaña, tú cumples con alguna de esas características. Y te voy a decir también que si tú te consideras cizaña, porque dentro de las características de la cizaña hay cosas que tú la manifiestas, tienes la oportunidad de volverte trigo. El mismo que pudo convertir el agua en vino, ese también puede hacer de una cizaña volverla a un trigo. Amén. Solamente tienes que hacer una cosa: venir a los pies de Él y arrepentirte. Decir: Señor, no quiero ser más cizaña, quiero ser trigo que dé fruto, que dé buen fruto. Amén. En la iglesia conviven valores buenos y valores no tan buenos. Gente que sigue la verdad de Dios con gente que no la sigue. Y la gente que no la sigue, eso es cizaña dentro de la iglesia. Amén. Gente que no le importa hablar mentira por conseguir un objetivo, por conseguir una meta. Gente que no le importa dañar al que tienen al lado. Eso es cizaña dentro de la iglesia. Gente que no le importa murmurar, criticar. Gente que no le importa hacer el mal. Y vienen a la iglesia, vienen cada domingo o cada jueves o los días que sea. Y se sientan ahí al lado tuyo. Pero son cizaña. Y es difícil para nosotros descubrir quién es uno y quién es otro. De hecho, la palabra dice que no es nuestra función sacar a la cizaña. Es Dios y sus ángeles que en aquel día sacarán la cizaña y la apartarán del trigo. Tú y yo no tenemos por qué quitar la cizaña. Lo uno y lo otro siguen en la iglesia y seguirán y crecerán juntos. Ahora, en aquel día hay del que no se haya convertido en trigo, porque será atada en manojo y dice: será quemada, será echada afuera. Amén. Hay muchas personas que tienen su agenda personal y no siguen la agenda de Cristo. Quieren poder, quieren dinero, a la vez quieren estar dentro del pueblo de Dios. Quieren adquirir riquezas y para adquirirla la quieren de manera fraudulenta, de manera engañosa. Gente que tienen negocios, pero se le importa abusar, usurar con el negocio que tienen, aumentar los precios. Y vienen a la iglesia y diezman y oran y buscan a Dios, pero dentro de sí hay cizaña en sus vidas. Amén. Porque no han aprendido el llamado de Jesús a dejar que aquellas cosas que son desagradables para Dios mueran en sí, para que nazcan a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a identificarla? ¿Cómo podemos tú y yo identificar la cizaña? Jesús da pista de ello y podemos leer algunas pistas de ello. Hay gente que son racistas y están dentro de la iglesia, pero no quieren saber de una gente de otra nacionalidad o de otro color o que sea de otra tenga otra característica a la que tengo yo. Racismo de nacionalidades, racismo por el color. Hay gente que son, y no me refiero a racismo del blanco hacia el negro, hay gente negra que son racistas también. Y eso es cizaña dentro del pueblo de Dios. Si tú y yo no aprendemos a amarnos de la manera que Cristo nos ama, sin identidad, sin decir yo soy tal o de tal país o de tal nacionalidad o de tal color, yo tengo que aprender a amar al otro, no importa de dónde sea ni de dónde venga. Amén. Porque a eso me enseñó el Señor. Hay abuso y lo llaman cultura. Hay gente que dice: no, pero que eso es porque en ese país están acostumbrados, es que esa es su cultura. No, el abuso es abuso.
Déjate de historia, porque Jesús no convive con el abusador, con el maltratador, con el que hace daño. Nosotros no podemos convivir con ese tipo de cosas y la llamamos, es que ese es el tipo de cultura que se sigue en ese país o en ese lugar. No, no, no. El abuso es abuso, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, hacia los niños o hacia cualquier categoría. Abuso es abuso. Fe sin arrepentimiento, dice el Señor, no cambia. Mucha gente en la iglesia dice tener fe, pero no se arrepiente. Sigue viviendo de la misma manera. Pasan años, vienen años y no se dejan transformar. No dejan que el Espíritu le transforme, le cambie. ¿De qué sirve una fe muerta? Una fe que no ha traído arrepentimiento a tu vida. ¿De qué sirve venir cada domingo y estar sentado en una silla y no saber si tú tienes la salvación asegurada? La salvación es un regalo de Dios, pero Él lo da al que quiere recibirlo. Si tú te niegas a recibirlo, ese regalo para ti no existirá. Amén. ¿Y cómo tú te niegas a recibirlo si niegas la fe? Si con tus actos, si con tu forma de vida estás negando la fe en Cristo Jesús. Amén. División dentro de la iglesia, división por orgullo. Yo me siento mejor que los demás y me creo superior a otros, y al que tengo, a mi hermano que tengo al lado, lo veo por encima del hombro, y lo que hago es generar división dentro de la iglesia. Ayer estábamos en una actividad en la iglesia, y yo creía que la iglesia de España, de Madrid, iba a estar ahí, pero nada más había un grupo, una iglesia. ¿Por qué no estuvo la iglesia de Madrid? ¿Por qué no estuvo toda la iglesia de España? Porque si lo hace Cuerpo de Cristo, la iglesia tal o cual, o Pentecostés, o qué sé yo qué, no puede participar. ¿Por qué? Si lo que estábamos allí era nombrando el nombre de Jesucristo, o el nombre de Cristo no es el mismo para esta iglesia que para otras. ¿Y por qué no estábamos todos apoyando una misma cosa, una misma actividad? Eso es orgullo religioso que hay dentro de nosotros. Amén. Y el orgullo causa rupturas. Hay gente que por su estilo de vida, por su forma de ser, causan ruptura dentro de la misma congregación. Hay gente que creen que la iglesia es su proyecto personal. La iglesia no es tu proyecto. La iglesia es el proyecto de Cristo. Amén. No es tu iglesia, no es tu ministerio, es el ministerio de Jesucristo. Y ahí es donde nos confundimos nosotros muchas veces. En Mateo 7 te voy a dar pista de lo que es cizaña según la palabra de Dios. Mateo 7, 15 al 20. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Amén. La cizaña la vas a conocer por el fruto que está dando. ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Estás tú evangelizando? ¿Estás tú comprometido con tu iglesia? Vas a los evangelismos, vas a las vigilias, vas a los ayunos, vas a los estudios bíblicos, te compromete con la iglesia en algunas actividades de las que hace. ¿Qué fruto da tú en la iglesia? ¿O solamente vienes a sentarte un domingo a escuchar palabra y no poner esa palabra a producir? Ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu barrio, ni donde vives, ni con nadie. Por los frutos seremos conocidos, dice la palabra. Amén. Esos son pistas. Tú dirás al final, no tiene que decírmelo a mí ni decírselo a nadie, te lo dice para ti. ¿Yo soy cizaña o soy trigo?
Se revela con el tiempo si tú eres cizaña o eres trigo, en la presión y en el dinero, en el poder. Nosotros no somos jueces, no queremos venir a juzgarte a ti, tú tienes que juzgarte a ti mismo. Y si hoy te reconoces que dentro de ti hay cizaña, es tiempo de decir, yo quiero arrepentirme, yo quiero que el Señor, así como convirtió el agua en vino, me haga a mí de cizaña a trigo. Amén. Gloria a Dios. En Gálatas 5:19, otras pistas que te doy de cizaña y de trigo. Aquí están las dos juntas, cizaña y trigo. Gálatas 5:19 al 23. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si tú practicas cualquier cosa de esa, no te la voy a repetir de nuevo, de la que hemos leído, búscalo, Gálatas 5 del 19 hasta el 21. Si tú practicas cualquier cosa de esa, tú eres cizaña. Amén. Si todavía la sigues practicando, cualquier cosa de esa, tú eres cizaña. Así que es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de volverte a Dios. Es tiempo de decir, yo quiero ser trigo. Porque estaba confundido. Yo creía que era trigo. Yo venía a la iglesia y creía que estaba salvado. El Señor dice que en aquel día muchos se sorprenderán. Muchos se van a sorprender. Incluso predicadores, pastores, gente que pasan su vida predicando la palabra, se sorprenderán en aquel día cuando el Señor diga, apartado de mí, no te conozco. Amén. Más, el versículo 22, más el fruto del Espíritu, el trigo, mira lo que es trigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú practicas estas cosas? Si las practicas, tú eres trigo. Felicidades. Estás en el camino de Dios. Amén. El Señor, su palabra es para advertirnos, es para hacernos reaccionar, es para que cuando ella llega a tu vida, te cambie y no vuelvas a ser igual jamás. Una vez la palabra de Dios viene a tu vida, tiene que transformar tu forma de caminar, tu forma de ser, tu forma de actuar. Si tú necesitas arrepentimiento, es el momento de decir, Señor, yo necesito ser cambiado. Cámbiame tú, porque por mi propia cuenta no cambiaré nunca. Yo seguiré siendo igual. Es Él quien te cambia. Es Él quien te hace nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, deja de ser cizaña y te convierte en trigo. Amén. Si no naces de nuevo, dice la palabra, no verás el reino de los cielos. Fíjate, en el versículo 29 te leía antes, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Porque muchas veces nos preguntaremos, ¿y qué hacemos con tanta cizaña? Porque muchos somos capaces de querer juzgar y de mirar al lado. Pero yo sé que fulana o fulano son cizaña, pero no me miro a mí mismo. La palabra de Dios no es para que mires a otro, es para que te mires a ti y diga, ¿qué de estas cosas que son cizaña, que acabamos de leer, que son cizaña, están en mí? ¿O qué cosas de esta que son trigo están en mí? Amén. No en el que está al lado, sino qué de eso está en mí. Entonces el Señor te dice, en el versículo 29, no las arranquemos. No es nuestra función, ni tuya ni mía, arrancar a la cizaña. Es la función suya y de sus ángeles, porque Él sí sabe, Él sí está seguro de quién es trigo y quién es cizaña.
Y Él sí sabe quién se dejará cambiar y quién no. Amén. Sí, llamar al arrepentimiento y delimitar a la iglesia. Disciplina, sí. Cuando en la iglesia hay confrontamiento, sí, la palabra nos llama a que nos disciplinemos unos a otros, a que actuemos en corrección los unos a otros. Y que si yo veo a alguien que está en conflicto, le haga saber su conflicto. Y si no quiere hacer caso, pues que lo llame delante de la iglesia y le diga: oye, estás en conflicto, estás en perdición. Arrepiéntete, busca a Dios, vuélvete a Dios, porque el camino que llevas es camino de perdición, no de salvación. En Mateo 18, del 15 al 17, te voy a leer este poquito, habla de límites claros que debemos tener dentro de la iglesia para tener una iglesia sana, una iglesia que esté basada en los principios de Dios. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. El Señor nos está dando base de cómo tener una iglesia sana, de no tener conflicto dentro de nosotros. Si hay algún conflicto, tratemos de resolverlo. Si no lo podemos resolver entre nosotros, busquemos a alguien que esté en medio, como testigo, como mediador. Y si no, vamos a hablarlo con toda la iglesia. Amén. Porque si esa persona que tiene un conflicto no es capaz de ver su realidad y de arrepentirse y de volverse a Dios, entonces esa persona es un gentil, es un publicano, es una cizaña. Cuidar el trigo, alimentar la palabra de Dios, dar de comer la palabra en la iglesia, tener comunión los unos con los otros, practicar la justicia. Amén. Y el trigo crecerá firme. Amén. Y la cizaña llega a un momento que por sí sola ve: este no es mi lugar, este no es mi ambiente, yo no me siento cómodo aquí. Amén. Confiar al juez la cosecha final es de Cristo. En el mismo versículo, capítulo 13 de Mateo 13, vamos a leer del 41 en adelante. Leemos en Mateo 13 del 36 al 43, leemos, dice Jesús: entonces, aquí Jesús le está dando la interpretación a sus discípulos de la parábola del trigo y la cizaña. Y le está diciendo: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Está claro, está explicado completamente qué es cizaña, qué es trigo. Los hijos del diablo son cizañas. Pero dice el Señor
que no te corresponde a ti ni a mí criticar a nadie, ni apuntar a nadie. No, es Él y sus ángeles que en aquel día determinarán quién irá de un lado o de otro. Amén. Qué importante que tú y yo aprendamos a entender el llamado que Dios te está haciendo, o nos está haciendo a todos. Volvernos a Dios es reconocer por qué Él murió en la cruz. Es reconocer qué soy yo y qué quiere Él que yo sea. ¿A dónde quiere Él llevarme? Amén. Tú no vienes aquí simplemente porque te vayamos a dar alimento. Tú vienes aquí porque el Señor quiere salvarte. Amén. Y esa salvación solo depende de si tú dices sí al llamado que Dios te está haciendo. Dice el versículo 41, y vuelvo y te lo repito: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Estás tú sirviendo de tropiezo a un hijo de Dios, a una hija de Dios? ¿Estás tú viviendo en iniquidad, haciendo iniquidad, viviendo en pecado? Será recogido y será echado fuera. Confíale tu vida al juez justo, porque Él no vino para juzgarte, Él vino para salvarte. Amén. La palabra que Él ha traído, ella te juzgará en el día postrero, si tú no la obedeces, si tú no vuelves atrás al camino correcto. Amén. Examina hoy mi corazón, Señor. Es la actitud que debemos tener. Examina hoy mi vida, Señor. Y si hay cizaña en mí, Señor, yo hoy la quiero poner delante de ti. Quiero que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Si hay autojustificación en tu vida, si hay dureza, si hay falta de amor, si hay amor al dinero, yo quiero invitarte a orar y a decirle: Señor, yo quiero ser trigo. Y el único que puede hacerme trigo eres tú. Hoy yo quiero arrepentirme de todo acto de cizaña que haya en mi vida. Y quiero volverme a ti de corazón, Padre Santo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, nos presentamos delante de ti, bendito Dios, tal como somos. Tú nos conoces, bendito Dios. Tú sabes, bendito Dios, cómo hemos venido a este lugar. Queremos pedir perdón, bendito Dios. Queremos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Tú eres el Dios perfecto, bendito Dios. Y yo estoy convencido, Señor, que el único que hace milagro eres tú, Señor. Que así, Señor, como hiciste ese milagro tan maravilloso, el primer milagro que hiciste, convertir el agua en vino, puede hacer de mí, Señor, de una cizaña a trigo, bendito Dios. Transforma mi vida, Dios. Te la entrego a ti hoy, Padre Santo. Te pido hoy, Señor, que me vuelvas al primer amor, bendito Dios. Quiero transformarme, Señor, aunque duela, bendito Padre, como ese gusano, bendito Dios, que de ser oruga pasa a ser una mariposa maravillosa, Señor. Pero en el proceso hay dolor, en el proceso hay cambio, bendito Dios, hay transformación, bendito Dios. Y esa conversión de ser gusano a ser mariposa duele, pero es necesario. Padre, yo quiero ser una mariposa para ti, Dios, y volar a tu lado, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Recíbeme, Señor. No tomes en cuenta mi pecado, Señor. Sigue cambiando y transformando mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.